tardes. Un poquito, para que sepan, yo inicié en el mundo de los medios casi en el primer año de la carrera. Tal vez no deba decir esto aquí, pero considero que la calle es lo que de verdad te hace periodista, por lo menos por el área en que yo me especialicé. Empecé desde muy joven en el Nacional, redactando artículos de todo tipo en el Nacional, de modo que digamos que he estado como en cada uno de los medios. Estuve trabajando 8 años con Nelson Bocaranda en los Runrunes y bueno, fue víctima de la censura. Me retiré realmente de la radio, que es un mundo muy apasionante y de verdad es increíble lo mágico de ese medio, que aunque paga bastante poco. Me tuve que ir por temas de que un día nos dijeron, mira, los Runrunes no van más, hay que replantear y bueno, Nelson va a salir con otro programa y tal. Y eso me dio también la oportunidad de empezar a crecer en el mundo digital. Estuve fundador con Alberto Rabel de la Patilla hasta un tiempo, donde consideré que, digamos que ya tenía que evolucionar y crecer un poco, y me fui especializando en el periodismo digital. Tengo un máster en periodismo digital y social media. Llego al Nacional y bueno, poco voy a hablar de mi experiencia en el Nacional, un poco antes y después que yo entré. Cuando yo inicié en el Nacional, tuve que hacer una evaluación, digamos, antes de entrar formalmente y plantear toda una estrategia. Y lo primero que me di cuenta, y es una gran falla que tienen todos los medios hoy por hoy, en básico, es que no interactúan. Y esa es una de las grandes estrategias que tiene hoy el Nacional. Para nosotros es importante generar clic, tener tráfico, pero mucho más importante para nosotros es generar comunidades, interactuar y sobre todo ir construyendo audiencia. Creo que es fundamental que hoy en día todos los medios interactúen, participen. En las redes sociales se conversa, la gente participa y los medios no pueden estar de una manera robótica sin participar de esa conversación. Además que al interactuar, los contenidos siempre te van a llegar primero a ti de cada uno de tus usuarios. La gente sabe que detrás de tus redes hay una persona. Creo que en Nacional hoy por hoy la gente, cualquier información que les envíe, siempre va a recibir del Nacional un RT. De eso vamos a construir una nota, vamos a confirmar la noticia, siempre le vamos a dar las gracias desde una persona y además públicamente, ni siquiera por DM. Cualquier persona que nosotros nos escriba, desde una persona que está en su trinchera y piensa que nosotros somos un medio escuálido o que somos opositores o que somos unos fascistas, para nosotros siempre es fundamental escribirle a esa persona y decirle que su opinión es importante para nosotros, que entendemos su opinión y que además estamos para mejorar. Creo que eso no solamente hoy en día lo deberían de hacer los medios, sino además lo deberían de hacer todas las marcas, lo deberían de hacer cada uno de los periodistas. Yo los invito a que cada uno de ustedes se sientan que son una marca, que cada uno de ustedes vayan construyendo un canal que tenga credibilidad, que genere audiencia, que genere comunidades. Creo que además una de las cosas que por ejemplo, cuando yo llego al Nacional y que más nunca volverán a ocurrir, es que había un tema de monitoreo. Justo antes de yo entrar, pasó el tema de la tromba, una supuesta tromba marina, que un huracán que había pasado por Caracas. Y ya habían usuarios, y bueno, los usuarios son bastante bizarros y un poco divertidos, hicieron una foto fake. Y a mí me tocó hacer esa evaluación de cómo los usuarios están montando fotos falsas en las redes y cómo los medios, no solamente el Nacional, sino todos los otros medios estaban replicando la misma información. Y había gente como Luis Carlos, gente como Núñez Noda, gente como muy influyente en los medios que le decía @Nacional, @El Universal, tomen esa foto es falsa, eso es un tipo que es un jodedor y tal, que es un Photoshop. Y esa foto pasó ahí todo el día. Y además todos los periódicos abrieron sus primeras planas con una foto que era falsa, que era inventada por las redes. Ahí me di cuenta que definitivamente ningún medio en Venezuela, ningún periodista puede dejar de monitorear sus contenidos, de monitorear, de contrastar, de buscar si esa información es creíble, porque de verdad además es muy delicada. Entonces, bueno, así como les digo que la interacción es importante, el monitoreo es fundamental. Yo traje una presentación más o menos que lo pienso hacer, porque sé que tengo el tiempo contado,
te quise traer como unos casos de ejemplo, tanto globales como de aquí de Venezuela, para hacerlo como un poco más variado. Y la quise dividir como en tres etapas, porque cuando me plantearon aquí hablar de situación de crisis, venían una cantidad de periodistas, venía una cantidad de ponencias donde seguramente cayeron en el tema de la censura, cayeron en una cantidad de temas como se han ido cerrando los espacios, el periodismo como está en crisis, y digamos que dije, como yo cierro, sé que ya todas estas personas van a hablar de eso, y más bien quise dividir la ponencia en lo importante que son las redes sociales y toda la revolución 2.0 que hay hoy por hoy a nivel global y en Venezuela. A medida que se van cerrando los espacios, las redes sociales van cobrando mucha importancia. Además que ya con todo el tema multimedia digital, la gente conversa de otra manera, las comunicaciones se generan diferentes. O sea, ya el mundo en el que los que nos relacionamos son totalmente diferentes. Entonces, bueno, antes quería saber quiénes de aquí que están a punto de graduarse, están ejerciendo o están por ejercer, pero que tienen inquietud en el mundo digital, en el periodismo digital, y sobre todo quienes les llama la atención el tema de las redes sociales. No son muchos. Me imagino que todos los demás se van por el lado corporativo, ¿no? Bueno, yo les puedo decir que tal vez no vengo con una ponencia un poco desalentadora de que estamos mal y tal. Yo creo que aquí hay mucho potencial. En épocas de crisis la gente debe ponerse mucho más creativa. De repente yo no puedo hablar por los demás colegas que estuvieron antes porque tal vez yo no estoy en medios tradicionales, pero en medios digitales yo creo que hay un largo camino para que ustedes tengan una idea. No sé cuántos de aquí quieran ser futuros community manager o quieran tener sus propias empresas, emprender y llevar las cuentas de cada uno de sus medios. Pero hoy por hoy ya hay países donde las redes sociales se están estudiando. O sea, ya hay escuelas de formación de community manager, ya se habla de social media manager. O sea, hay toda una carrera que se está haciendo en redes para que ustedes vean la importancia y el potencial que tiene todo lo que hay en el social media y todo el tema digital. Voy a ser bastante breve. Hay algunas cosas en las que puedo coincidir con Luis Carlos que pasaré bastante rápido, pero bueno, si quieres verla pasando el tema de la rapidez, la velocidad, cómo se difunden los contenidos. Siempre piensen que eran cosas que era el hincapié que hacía mucho Luis Carlos en lo responsable que debemos ser a través de las redes. Contrastemos mucho la información. Es muy delicado lo que ya se está viendo hoy por hoy en Venezuela. Cómo hay una milicia, una militancia, y no quiero hablar de ningún bando. Creo que de ambos bandos está pasando. Ahí se ha vuelto una cosa desde la tropa hasta también del lado de la oposición. Hay muchas cosas que están pasando. Nos hemos vuelto como autómatas, nos hemos vuelto robóticos en difundir un mensaje. No tenemos capacidad analítica, y creo que se le ha perdido un poco la magia al Twitter. Si ustedes ven los inicios de cómo nació el Twitter, el Facebook, las redes, creo que se han ido distorsionando un poco, han perdido esa esencia y esa magia, se han vuelto muy militantes, muy partidistas, perdido un poco esa esencia, ¿no? La utilización del tiempo real, el tema de la interacción que ya hablaba antes, el periodismo ciudadano que es básico. Nosotros, junto con Luis, estamos trabajando de la mano de la Fundación Reporte Ya, que es de la Fundación de Miguel Otero Silva, el tema de ir construyendo, de hacer una red de periodismo ciudadano cada día más grande. Hoy en día la conforman más de 5.000 personas que están súper identificadas, y que esas personas en momentos importantes como elecciones, tragedias, son las primeras personas que nos envían información. Hoy en día el poder de ustedes es muy grande. Aquí hay periodistas, pero si no hubiesen periodistas, digamos, los estudiantes de comunicación, cualquier ciudadano hoy en día con un teléfono llega primero que los mismos medios tradicionales. O sea, el poder que tiene. Luis Carlos hablaba del caso de Amuay. Eso fue un hecho que sucedió en la madrugada de un día de la semana. Los medios estaban durmiendo, la gente se estaba despertando. Los primeros videos que se publicaban, las primeras informaciones que pasaban, no eran de los periodistas, no eran de los medios, era de gente que estaba en sus casas, en sus balcones, mandando fotos, mandando videos. Eran los primeros que ya estaban agarrando el caso. Quiero hablar de un caso de Egipto, por todo el tema del furor. Hay muchos ejemplos más, no solamente en Túnez pasó algo similar. La revolución
en Egipto tal vez fue el más impactante y que vino como que a marcar una revolución 2.0, porque a medida que los gobiernos no sentían que tenían el control, que no había información, que había mucha censura, estas personas, estos muchachos consiguieron un espacio a través de las redes. Se crearon más de 30 fanpages de Facebook. Eso, para que ustedes tengan una idea, estas personas terminaron teniendo 7 millones de fans. Además, publicaban las fotos de los heridos y eso hacía que la gente se conmoviera, pero lo más importante es que ellos se organizaban. Todos ellos establecieron comunidades, estuvieron activamente participando entre ellos, hicieron una base de datos, se comunicaban. Cuando el régimen de Mubarak a los 5 días cortó el internet, cortó las redes sociales, ya era tarde, ya el vaso se había rebosado y todas las imágenes que ya estaban circulando por las redes hicieron que la gente se sensibilizara y dijera, tenemos que salir, protestar. Pero mucha gente, o sea, tal vez esto pueda ser una mala noticia a ustedes porque a lo mejor hay gente que puede pensar que a través de las redes nosotros vamos a acabar con un gobierno y no es así. No hay que confundir, digamos, que las herramientas, estas plataformas, con la sustancia. Digamos que todo el tema de las redes y el tema del internet en general es un espacio importante donde tú te puedes comunicar con millones de personas, pero sin embargo creo que digamos que las revoluciones, las transformaciones y los cambios se dan en la calle, pero estas son herramientas fundamentales para que la gente se organice activamente y pueda llevar a cabo el cambio, generar cualquier transformación en la sociedad, bien sea desde una protesta o cualquier otro hecho. El caso Turquía tal vez es el caso más emblemático hoy por hoy, porque además tiene hace pocos días que inició y tal vez no tiene nada que ver con la caída de un dictador y tal, más bien se inició por la construcción de un parque, bueno, cosas que ya ustedes saben. Lo importante aquí es ver cómo los gobiernos sienten como un odio a que la gente se exprese en internet, en Venezuela y a nivel mundial. Entonces, por un lado, las atacan, y aquí ha sido emblemático, tengo que decir y admitir, Chávez Candanga, presidente Chávez, vino a masificar el Twitter desde que abrió su cuenta. Aquí existían gente muy influyente como Nelson Bocaranda, cada uno como que en su profesión, Luis Chaté en el lado humor, empezaron Ricardo Montaner con el lado de la música y tal, pero quien vino realmente a abrir espacios de una parte del país que no estaba en las redes y de un estrato un poco más bajo, vino siendo Chávez Candanga, que además no solamente fue en Venezuela, sino a nivel mundial, que generó un furor, para bien o para mal. Más adelante vamos a hablar, porque les comentaba un poco el tema de Tropa, que siento que ha perdido la esencia de lo que es Twitter. Hay gente de verdad autómata que está generando unos contenidos que ni siquiera creo que esas personas lo sienten ni nada, sino que es un batallón que va al ataque. Y entonces hay como una especie de competencia y un furor por ver quién hace los trending topics más importantes en el día. Y si ustedes ven la lista de trending topics, casi todos los días son de los más absurdos. O sea, comparamos cómo eran los trending topics hace unos años atrás y eran cosas más espontáneas, cosas que generaban la sociedad. Hoy en día se ha partidizado mucho y hay mucha propaganda en las redes. El caso de Japón ya es un caso diferente, porque yo quería que ustedes también supieran que en época de crisis, no solamente en crisis política, en épocas de tragedia y de desgracia, es importante. Y nombro el de Japón porque fue una tragedia muy muy importante, que además sucedió cuando estaba creciendo el tema de redes, y cómo esas personas, cómo gente cómo había gente desaparecida, cómo habían víctimas, habían ya testimonios, cómo las redes contribuyeron a esparcir ese mensaje. Eso es fundamental. En momentos donde hay caos, donde los servicios de comunicación, donde no hay información, y además toda la ayuda, el sentimiento de solidaridad que se generó a nivel mundial, y la ayuda que se prestó se dio mucho por las redes. Bueno, ahí se generaron, para que ustedes vean un poco todo el tema de lo que se generó,
se generaban más de 2000 tweets por minuto, o sea, fue una cosa bastante increíble. Y bueno, aquí viene a hablar un poco de los usuarios dejaron de ser personas pasivas, el papel protagónico que tienen, cómo cada uno de ustedes pueden destruir la imagen de un político, pueden destruir la imagen de una empresa. Aquí ya yo quiero más bien hablar también de cómo las marcas, cómo los medios, cómo las personas pueden manejar las crisis también en las redes sociales. Y hay casos emblemáticos que más adelante los comentaré, pero sí creo que es fundamental. Si quieres, pásate el tema Moai, porque ya Luis Carlos habló ampliamente de eso y también toqué un poco el tema. Cómo la gente fue testigo de un hecho y llegaron más a igual yo les voy a dejar esa presentación. Yo traje un manual, una guía de buenas prácticas en redes sociales, bastante completa. Es una guía que hice en el Nacional, que quería compartir con ustedes, porque habla mucho de la ética en redes. O sea, hablaba mucho de la ética periodística, hay muchos manuales y hay poco contenido de ético en las redes y en general en el periodismo digital. Si quieres pasar las láminas, porque sé que ya me dijeron que tenía que terminar eso. Hay un poco lo que les decía, el tema de las fuentes, los rumores que se generan. Esa era la imagen que yo les comentaba al principio. Esa fue la imagen por la que abrieron todas las portadas de todos los periódicos al día siguiente. Y era simplemente a alguien que se le ocurrió hacer una foto, what the fuck, y la publicó y todo el mundo le pareció interesantísimo. La gente la publicaron no solamente, y eso es lo importante a lo que yo quiero que ustedes lleguen y que se lleven algo. Si tú monitoreas tu contenido, si tú participas, si tú interactúas, puedes muy rápidamente saber qué hacer. Les cuento un caso emblemático, no solamente que pasó en el Nacional con el tema de las portadas, y gracias a Dios fueron otros medios, no fue solamente el Nacional en ese caso. El tema del servicio al cliente. Hoy por hoy nosotros no solamente pedimos disculpas si nos equivocamos con un error en alguna nota, cometemos un error ortográfico, tenemos alguna imprecisión de cualquier tipo de los contenidos, y además lo hacemos públicamente. Nosotros no tenemos miedo a comunicar 100%. Creo que mientras tú más participes, la gente te ve mejor. Hablando del Nacional, les cuento algo rapidito. Nace el propio. El propio está visto como también es parte del Nacional, está visto como un diario basura, que poco amarillista, sensacionalista y tal. Y en la web le hemos dado un perfil un poco diferente, y creo que la magia a través de las redes de lo que se genera ahí ha sido importante. Pero les cuento un caso emblemático como si yo fuera una marca, ni siquiera un medio. Hay gente como que ustedes conocen que, por ejemplo, Cochina Perra. Fueron muchos más usuarios, pero el caso de Cochina Perra fue emblemático. Él empezó y nos tiró por lo menos 10, 15 comentarios diciendo que éramos lo peor, la peor basura que existíamos y todo. Nosotros sin ningún miedo les respondimos públicamente, que lo vieran todos los usuarios, participamos, fomentamos el debate, y hoy por hoy Cochina Perra nos sigue, se ríe con las cosas del propio y además agradece que exista un medio en Venezuela que les responda, que se comunique con ellos y que además humanice las redes como nosotros lo estamos usando. Eso a nosotros nos sirve mucho para crecer, nos sirve mucho para generar otro tipo de cosas que tal vez no lo generan otros medios. Aquí hay medios tradicionales con los que hablaba competencias nuestras, pero también hay medios independientes como La Patilla, como el 64, que son un monstruo a nivel de tráfico, pero a nivel de redes no monitorean los contenidos. Si ustedes me mandan una información, ellos no hacen nada con eso. O sea, ellos no se comunican con ustedes. Para nosotros eso es fundamental. Creo que el tema de la interacción es importante. El tema de la ética de redes, les estoy dejando un material, pero creo que es fundamental. El tema de las experiencias, yo los invito a que, a pesar de que ustedes no se metan en el mundo 2.0, en el periodismo digital, probablemente ustedes vayan al mundo corporativo y trabajen para una marca, para una agencia, y eso, todos los caminos conducen a las redes sociales. O sea, no crean que se van a salvar, porque hoy en día cualquier departamento del Nacional, mercadeo, venta, cada uno de los productos, todo el domingo, Hola, M, tiene algo que comunicar. Hasta recursos humanos hoy por hoy nos dice, mira, yo no tengo alcance para la gente, para conseguir gente. Por favor, puedes ayudarnos
a mandar información de alguien, de un perfil que estamos buscando. Y nosotros recibimos en una hora o en un día 60, 70 currículos. Entonces, cada área como que se ha ido dando cuenta de la importancia que tiene las redes sociales. Quiero hablar un poquito del perfil falso rápidamente, ya sé que tengo que terminar, pero esto es algo importante que quiero que tengan mucho cuidado. Yo tengo amigos que trabajan en sala situacional del gobierno y no quiero con esto polemizar para nada, pero sí quiero que tengan idea de que cada uno de estos usuarios tiene 60, 70 cuentas cada uno, y hay departamentos donde hay hasta 100 personas. Saquen más o menos la cuenta de la cantidad de gente y de cuentas fake que hay. No solamente para generar matrices y sembrar opiniones, que muchas veces se las achacan hasta la misma oposición y son ellos mismos que las van sembrando y las convierten ya en una cosa de opinión pública. Tengan cuidado con el tema de los rumores, contrasten mucho la información porque esto es una realidad. Y no quiero decir que del otro lado tal vez no lo haya, pero sí hay cuentas hoy en día que tiene el gobierno, no solamente para sembrar matrices, sino para vigilar a gente influyente que está en las redes. Luis Carlos y yo hemos sido víctimas de, gracias a Dios no nos han hackeado todavía, pero sí hemos sido, nos han dado muy duro, yo porque bueno, tal vez he trabajado con gente que puede estar etiquetada o polarizada y que son gente que todos ustedes conocen. Vengo a trabajar muchos años con Nelson, tengo una relación muy buena con él, me hicieron muchísimo seguimiento porque todos los días hablamos, él me echa las cuentas, me da informaciones, debatimos, contrastamos informaciones y bueno, me han hecho seguimiento por teléfono, de todo. Han publicado fotos de mi esposa, han hecho de todo, gracias a Dios afortunadamente todavía no me han hackeado, pero si hay gente que está por detrás, o sea, no vean esto porque es una cosa ingenua, que podemos decir lo que queramos y no hay gente que está viendo y tratando de ver cómo te friegan, por decir algo. Tengan cuidado siempre con los perfiles falsos que infunden rumores, ponen fotos falsas, generan contenido que no son verdad. Ok, pasa si quieres a la siguiente lámina. Ya vamos a apurar. Eso está hecha. No, creo que sigue por ahí. Ah, ¿la tienes por allá? Es que eso está hecho en Prezi. Parte de las chapitas que yo tengo community manager en el Nacional me dijeron que hoy en día, que como iba a hacer una presentación en PowerPoint, eso ya era como de gente vieja. Entonces, ya Prezi también es viejo, pero bueno, para que tengan una idea, Prezi hoy por hoy creo que soy el único gerente del Nacional que lo usa. Es más, cuando yo mostré la presentación así, la gente, coño, tienes que darnos un curso, ¿qué es esto y tal? Esto es increíble. No existe, para que también entiendan que en las empresas también somos a veces muy tradicionales, por eso no juzgo a los otros medios que tal vez no se pongan límite en sus redes, sean tan tradicionales, no sepan la importancia y subestimen lo importante que es el tema de las redes sociales en Internet. El tema de crear comunidades para mí es fundamental. Ahorita hay un hecho emblemático, que hay una crisis universitaria. Estamos a lo mejor hasta en la entrada de un paro de universidades en puerta. Creo que ese tipo de casos son fundamentales para que generen comunidades, para que se conviertan en activistas, porque definitivamente sentado en un sofá, en Twitter, no se cambian las sociedades, no se genera para nada. Aquí hablo de Reporter, que ya lo comentamos antes, que es la red de periodismo ciudadano, para que la sigan y además que los invito a que se inscriban y que hagan un curso con nosotros. Ya para finalizar, el tema de manejar una crisis en redes sociales, rapidito. Más adelante, pero no lo pases todavía, voy a hablar de unos casos emblemáticos rapidito. Porque como me hablaron de que estas son situaciones de crisis, a lo mejor ustedes creen que yo venía a hablar solo de política y de censura y tal, de control de los medios. Creo que es importante, porque lo que decía, ustedes a futuro van a emprender, van a tener sus propias empresas, van a trabajar para empresas, van a trabajar para medios, y es importante que escuchen, que participen. Ya van a ver lo que importante que es escuchar, participar, por las cosas que pueden generar en reputación y influencia para una marca, para un medio, que después tienen que invertir muchos millones de bolívares en recuperar esa credibilidad.
Entonces, bueno, nunca aquí hay cosas rápidas, identifiquen a sus usuarios influyentes, medir el impacto que tiene su contenido, fidelicen a sus audiencias, no saben lo importante. Nosotros, por ejemplo, hoy por hoy seguimos a todo el que nos sigue en Nacional en cada una de las redes de los 16 canales que tenemos en Nacional. Tenemos 16 productos, gracias a Dios todavía, en Nacional hay mucha venta. Y bueno, tienen para que ustedes normalmente tengan una noción, que yo no vengo aquí a hacer un panorama fatalista. Nosotros vamos a hacer 4 portales web este año. Antes de diciembre tendremos una página de mujer, una página juvenil, vamos a tener una página de tecnología y otros proyectos de los que les podré hablar después, que todavía no se han cuajado. Pero gracias a Dios tenemos un jefe como Miguel Enrique, que definitivamente cada día apuesta más al tema digital. Tal vez él como yo, o como mayor que yo, pero somos inmigrantes digitales, no somos nativos digitales como ustedes. Algo que se me olvidó decirles antes, el fenómeno de Turquía, el fenómeno de Egipto, de Túnez, todos los hechos que yo planteé antes, cómo se organizaron, cómo activaron, cómo protestaron, había un elemento en común. Todos tenían menos de 25 años. O sea que véanse reflejado ahí. Fueron gente que crecieron en el régimen de Mubarak, que tenía 30 años gobernando. Que un poco también lo que está pasando ahorita con todo el tema del chavismo, que mucha gente de aquí, desde que está pequeñita, se inició con este gobierno, no ha visto otros presidentes. Entonces vean ahí la frustración, un poco la rabia, esas ganas de la gente comunicarse y participar, y cómo lo convirtieron en activismo. El tema de fidelizar a las audiencias es fundamental, generar debate. En fidelizar a las audiencias les voy a dar un caso rapidito, pequeño, y sé que tengo que apurarme. Nosotros hace poco teníamos una usuaria que tenía una semana donde decía que ella estaba suscrita al Nacional, no le llegaba el periódico, pero a la vez no era una usuaria muy activa, hasta que logramos por fin poder comunicarnos con ella. Y de esa señora estar una semana diciendo que no le llega el periódico, que ella leía el periódico hace 40 años, nosotros convertimos eso en servicio al cliente. Llamamos a esa persona, le dimos un tour por el periódico, le dimos además todas las ediciones que faltaban, procuramos que más nunca vuelva a pasar eso, y además ella sintió que nosotros le habíamos dado ese servicio al cliente que no todo el mundo le da hoy en día a las redes. Creo que cada marca, cada periodista por eso debe monitorear un poco el tema de sus contenidos y saber que mientras más tú fidelizas a tus usuarios, estás ganando un seguidor que probablemente te va a seguir siempre, que va a compartir la información contigo, que va a estar apoyándote siempre. Entonces, bueno, un poco nunca no dejes de monitorear la reputación de la influencia, que es importante para las marcas, dar respuesta a las dudas. Eso creo que es fundamental. Nunca cuando a ustedes les pregunten en sus redes, cuando tengan una marca, no subestimen a ningún usuario, y siempre, por muy comprometedora que sea. Yo estuve en una clase de posgrado y de comunicación de la UCAP, por cierto, en el San Ignacio, y ellos decían, bueno, pero es que yo soy la community manager de un banco, y cómo yo le voy a participar y cómo voy a escribirle a mis seguidores. Escríbele, no tengas miedo, fideliza. O sea, un tipo que te dice a ti que tu servicio en el banco fue nefasto, llámalo, invítalo, ve cómo hace, porque tú no sabes cuándo ese usuario llame a más y más y más y más amigos, y entonces se te desata una crisis muy grande que después te va a causar una inversión muy muy fuerte. Y aquí les hablo de casos como Nestlé, que ya ustedes todos saben lo que pasó con los Kit Kat. Si querés verla pasando rápidamente. El caso Starbucks, que ese sí fue un caso increíble, porque fue además un caso en Argentina, que son súper nacionalistas, donde ellos agarraron y colocaron un cartel inmenso, y además por sus redes dijeron, señores, no tenemos vasos de la marca que ellos tenían, tenemos los vasos nacionales y tal. Y eso desató una furia, como diciendo que las cosas nacionales que se creaban en el país eran terribles. Bueno, ellos no supieron ni siquiera cómo hacer para luego, sobre todo que además todos tienen un elemento en común. Nunca le pararon a esos usuarios, más bien se molestaban, no establecieron ni siquiera un comunicado, no dieron la cara, y después, cuando trataron de hacer eso,
ya se habían dado cuenta que era muy tarde. El caso anterior, que era por ejemplo el caso el caso un poco más atrás, lo voy a dar rapidito, si están apurados. United Airlines, este fue un muchacho, simplemente le perdieron su guitarra en un vuelo. Se desató una crisis importante, o sea, no imaginan lo duro que fue para United Airlines después invertir en recuperar la reputación que perdieron. Este tipo agarró, hizo un video donde por qué la aerolínea le había perdido su guitarra y que además no le habían indemnizado, no le habían pagado. Entonces, bueno, ese video tuvo millones y millones y millones de visitas y no solamente hizo uno, sino hizo hasta 3 y 4. Ya cuando la marca le dijo que vamos a pagar no sé cuánto, el tipo dijo, no, ya no me interesa. O sea, ya no estoy conforme con eso, o sea, ya tú perdiste totalmente la credibilidad. Sin embargo, hay un caso, por ejemplo, rapidito, JetBlue, que fue diferente. Estos tipos tuvieron un problema, un paro que tuvieron por un día. Los usuarios se quedaron todo el día en el aeropuerto, se desató toda una crisis importante. Este tipo, que es el CEO de esa compañía, salió de una rueda de prensa, dio la cara, los entendemos a ustedes como usuarios, los vamos a indemnizar, de verdad estamos haciendo todo lo posible. O sea, el tipo de verdad se convirtió en un héroe y más bien eso se convirtió, este es el caso contrario, donde todo el mundo dijo, wow, qué increíble. A cada uno de todas las personas que estaban en ese vuelo se les atendió y lograron atender esa crisis, respondieron súper rápido. Este caso tiene una semana. Este chamo agarró y se tomó una foto dentro de la cocina de Taco Bell y hace ver como que esas tostadas se comieron algunas personas. Bueno, eso también ha desatado una crisis muy grande. Taco Bell lo está manejando diciendo que esa persona ya no trabajaba ahí, que además se trataba de una cosa de humor, pero bueno, fue una crisis muy muy grande que a ellos se les desató. Con esto, digamos que lo que quiero aprender un poco las alarmas es que entiendan que cuando hablan aquí de redes sociales en crisis, no lo deben ver como una cosa totalmente política. Véanlo también que hay otro tipo de crisis y cómo aprovechar las redes sociales en momentos de tragedia, en momentos de confrontación, pero también cuando tengan ustedes sus marcas, cuando trabajen para un medio, entiendan lo importante que es el tema de saber cómo responder a una crisis. Bueno, aquí está responder comentarios, preguntas, pero si quieres, más bien me gustaría que ustedes hicieran preguntas, que lo hiciéramos más bien tal vez como tertulia. Yo es primera vez, sí les tengo que decir que doy una conferencia con tanta gente y que no se me da tanto como Luis Carlos el tema de las presentaciones. Espero que, bueno, que hayan disfrutado y que hayan entendido un poco